Bueno, y para conversar justamente sobre este tema que es realmente delicado, para muchos oscuro, desalentador para otros, vamos a conversar a esta hora de la noche en vivo y en directo con el señor Samuel Rota. Él es director ejecutivo de Proética, que nos acompaña aquí en Noticias en Digital. Bienvenido. Muchas gracias. Bueno, para Proética instó a la remoción completa de los consejeros y la recomposición del Consejo Nacional de la Magistratura. Empecemos por ahí. ¿Para qué? No por qué, sino para qué. Como primer gesto para superar esta crisis, ¿no? El Consejo de la Magistratura es una institución fundamental dentro del sistema de justicia. Nombra jueces, nombra fiscales, los remueve. Entonces, la crisis que ha estallado ahora requiere una estrategia de superación de mediano plazo, pero tiene que empezar por algo. Y lo primero que creemos ¿Por qué de mediano? ¿Por qué no de corto? ¿Por qué no de largo plazo? ¿Por qué de mediano plazo? Porque estamos hablando de reorganizar todo el sistema, ¿no? No podemos patearlo mucho más, pero tampoco puede hacerse de la noche para la mañana, ¿no? Sin embargo, se tiene que empezar por algo y ese inicio nos parece que es la remoción de los consejeros de la magistratura. De hecho, lo ideal sería que, por decencia, todos renunciaran. Cosa que no han hecho. Y no van a hacer tampoco. Ok. Ustedes sostienen, para Proética sostiene, que ni el Ejecutivo ni el Legislativo deben estar representados en la nueva conformación del Consejo Nacional de la Magistratura. ¿Por qué? Por una cuestión lógica de no interferencia de los otros poderes del Estado en el sistema. Nosotros creemos que la conformación del Consejo tiene que tener dos principios básicos: autonomía y probidad. Oh, sí. ¿Cómo garantizar eso? Empecemos por lo formal. La autonomía formal frente al poder político es no permitiendo... O sea, despolitizar lo que ya está totalmente politizado. Eso en el plano formal, ¿no? Pero en el plano informal, toda esta captura que ha habido ha ocurrido por las rendijas y por los costados, por las sombras de un sistema de designación bien proclive, fácilmente, que permitió fácilmente la captura por parte de estos intereses oscuros. ¿Intereses de quién? O sea, ¿esos intereses oscuros tienen nombre propio? Bueno, los audios están mostrando claramente... Que hay un nombre, por lo menos hay una inicial. Que hay una chapa, ¿no? Un apodo, ¿no? Un nombre que no se quiere soltar. ¿Y usted, para Proética, ese nombre bueno, nosotros representa a alguien? ¿Representa una fuerza? ¿La fuerza número uno? Hay una confluencia. Claramente tiene que investigarse la influencia de Fuerza Popular y la señora Fujimori en todo este tinglado. Creemos que también tiene que haber una investigación por otros lados con respecto a los empresarios que han estado siendo nombrados recurrentemente en los audios. El señor Camayo en particular, quien tiene relación con varios de estos grupos políticos y que están apoyando a este partido. Y haciendo un paréntesis ahí, ¿usted cree que al empresariado de nuestro país, a la clase empresarial, le moleste o le incomode un sistema de justicia como el que aparece en estos audios? Debería molestarle, ¿ya? Digamos, un empresariado moderno, un empresariado que aspira a ser parte de la OECD, ¿no? Así es. Debería molestarle ese tipo de... Sin embargo, lo que hemos visto durante 20 años, 25 años... Que se sirvieron de él. Exactamente, no ha habido ningún interés en impulsar reformas de justicia. Al contrario, el empresariado nacional, ¿no? Más lo que logró fue sacar los procesos, por ejemplo, del ámbito del sistema judicial. ¿A qué me refiero? Acá se instauró por obligación que cuando hay un conflicto en un contrato con el Estado, no se resuelve en la vía judicial, sino que se resuelva con arbitraje, de forma obligatoria.
¿no? Los arbitrajes. Los arbitrajes, que son una figura que está pues pensada para solucionar rápidamente problemas sí. entre privados, ¿no? Pero no, acá se optó por, vamos a ir a solucionar todo por el ámbito del arbitraje, mientras que la justicia, que está podrida, corrompida, qué sé yo, que se mantenga así, pues nosotros ya tenemos nuestra vía de solución, ¿no? Entonces, ese desinterés... O sea, ellos crearon un sistema aparte para resolver claro, sus propias cosas de buena manera. Un estándar que ya existía, que probó pero no corrigieron útil, aquello dañado que no estaba para que interés, finalmente nos sirva a todos. Exactamente. ¿no? Entonces, ese es un desinterés, cierta responsabilidad hay ahí, ¿no? Y en ese marco, Proética promueve, como sabemos y como su nombre lo dice, la ética y la lucha contra la corrupción en el país. ¿Les preocupa el alcance que pueda tener este escándalo en el caso Lavajato? Porque si estos son los jueces que hay, la gran pregunta es, ¿quién juzga ahora? ¿Quién va a juzgar? O sea, no estoy diciendo que todos no sean jueces probos, por supuesto que los debe haber, pero quizás son los menos. ¿Les preocupa el tema de Lavajato en este contexto? Sí, claro. A ver, nosotros, justo antes de que estalle este escándalo de los audios, la semana anterior había habido una señal de preocupación con respecto a las investigaciones de la Fiscalía y Odebrecht, ¿no? ¿Cuál fue? ¿Nos le puede recordar? Sí, recordamos. Había habido noticias de la justicia brasileña con respecto a suspender la colaboración con la justicia peruana, ¿no? Entonces, esa situación preocupa, ¿no? Sí, porque hay un fiscal que más o menos se quiere ceñir a la justicia brasilera y otro que se quiere medir con los estándares peruanos. Exactamente. Lo cual entonces, ahí hay un desorden, nosotros llamamos la atención sobre esta falta de coordinación que está poniendo en riesgo toda la colaboración, ¿no? Lo que pasa es que para los brasileros la justicia es una. Lo para que pasa acá es que no, los brasileros tienen este acuerdo. Ellos firmaron el acuerdo con Odebrecht. O sea, Odebrecht confesó ante la justicia brasileña, norteamericana y suiza, siempre y cuando, ya, yo firmo, pero que no me persigan en otros países, ¿no? Yo confieso que he pagado sobornos en 12 países, pero que no me persigan, pues, ¿no? Y lo firmaron, entonces... Claro, que no los persigan desde lo legal, desde lo económico. Esas reglas de juego ya están dadas. Y si nosotros queremos acceder a la información que tienen los brasileños para poder perseguir a nuestros corruptos... Sí, ¿no? Para atrapar a los peces gordos. A nuestros peces gordos, tenemos pues que jugar con esas reglas. No queda otra. No queda otra, ¿no? Pero dentro del propio sistema de justicia no se entiende de esa manera. Algunos lo entienden así, tienen esa lectura y otros no. Exacto. ¿No? Entonces ahí surgen estas descoordinaciones, estas faltas de inteligencia que ponen en riesgo toda la investigación, que es una de las investigaciones más importantes que tenemos en nuestro país. Regresando de nuevo a este tema de lo que nos está atañendo el día de hoy y desde ayer con todos estos escándalos de los audios que gracias a la prensa se ha podido descubrir, al trabajo denodado de compañeros suyos, compañeros nuestros y finalmente parte de la prensa independiente del Perú. Lo que se ha hecho hasta este momento, ¿ustedes lo aplauden? ¿Qué aplauden hasta ahora? Porque han pasado tampoco, ¿no? Algunas horas nada más. A ver, nos parece positiva la reacción del presidente Vizcarra. Creemos que ha sido, que es una buena señal haber salido a anunciar una reforma integral del sistema de justicia, ¿no? Nosotros nos parece que es necesario que esta discusión sea seguida muy de cerca. Estamos esperando ver quiénes son los comisionados que van a participar de este esfuerzo que es tan ambicioso, ¿no? Vamos a estar pendientes de cómo se va a trabajar con las propuestas anteriores que ya ha habido. Recordemos que hace más de 10 años se entregó un informe de reforma integral de la justicia que quedó encarpetado, ¿no? Sí, desde varias instancias se han entregado. Transparencia, tengo entendido que también ha entregado un montón. Imagino que Proética también ha formado parte. Entregó una serie de, digamos, de 32 propuestas, ¿no? Pero lo que me refiero al informe de la Seriajus, el informe que se trabajó durante un año con un diagnóstico muy profundo, con propuestas de reforma muy claras e incluso con proyectos de ley ya desarrollados que se entregaron. Aquí está la propuesta de reforma de la justicia
los próximos años. Pero Y ¿para es qué hay in- una reforma así? ¿Para qué hay una reforma? No, porque imagino que usted lo que estaba diciendo que saludaba esta iniciativa de activar el artículo 157 de la Constitución por parte del Presidente de la República, Sí. pero para eso se necesitan 87 votos mínimo. Sí. Y parte de esos 87 votos son el fujimorismo. Correcto. O sea, eso es fundamental. Sí. Sin esos votos no se puede hacer nada. ¿Usted cree que el fujimorismo esté a la altura de las circunstancias en esta materia? A ver, ¿O nosotros, finalmente le dé la gana participar en eso? nosotros creemos que hay una... A ver, aquí hay una cuestión política muy importante. La dinámica política es crucial y es lo que va a definir el Así es. resultado de esta situación, ¿no? Entonces, políticamente el presidente ha jugado sus cartas, ¿no? La opinión pública, sociedad civil, ciudadanos, medios de comunicación están también jugando sus cartas y poniendo presión sobre la solución que todos esperamos, ¿no? Dentro del Congreso hay congresistas que están apostando por llevar esto adelante, ¿no? Mientras falta? podamos arrinconar, exponer y arrinconar a los que se están resistiendo, podemos pensar en que puedan cambiar en que puedan dar, digamos, tomar la decisión Para que el correcta, público entienda ¿no? quiénes se están resistiendo. Porque es Eh, importante a estas alturas del partido Sí, tener no, y poner aquí nombre aquí propio tenemos a la situación. Aquí tenemos claramente a una mayoría en el Congreso de Fuerza Popular que no está haciendo... O sea, que no está contenta con el haciendo- statu quo. Exactamente. Las decisiones que se han tomado sobre investigar solo a 2 de los consejeros y no a un tercero, Guido Águila, que fue presidente del Consejo de la Magistratura, que fue elegido a pesar de que se le señalaba sus incompatibilidades y sus conflictos éticos, porque él dirigía una academia que preparaba a jueces y fiscales para dar el examen del Consejo de la Magistratura. A él no lo están tocando, ¿no? Entonces, hay que hacerles saber, hay que demostrarles, hay que plantar nuestra voz y hacerles decir, no vamos a aceptar esto, ¿no? No puede ser que no vayan por el todo. Esta es una crisis bien delicada. ¿Y es solamente el fujimorismo o el aprismo también está ahí? Bueno, suelen jugar en pared, ¿no? Suelen jugar en pared, ¿no? Y por ahí algunos independientes que están también, que juegan por ahí. Pero ya, la situación es esta y la única solución posible a esta crisis es activar ese artículo en toda su Ok, extensión. entonces ¿no? para resumir, ¿cómo debería actuar en ese momento el gobierno, en esas circunstancias, y cómo debería actuar la Comisión de Constitución del Congreso de la República? El gobierno a ver, tenemos 2 planos. El plano de la reforma Ok. y el plano de la persecución, de la detección, de la sanción a los involucrados, ¿no? El gobierno tiene que Que dedicarse la a reforma arranca quizá por empezar castigando a estas personas que están cometiendo estas fechorías a vista y paciencia a través de estos audios que hemos escuchado. O sea, quizás es la primera muestra. Es la primera muestra, ¿no? como decíamos al inicio, ¿no? Pero pensando ya en la reforma institucional, en el Sí, nuevo que es diseño, en el nuevo diseño que tiene que tener, el gobierno tiene que concentrarse en eso y llevarlo con mucho cuidado, ser milimétrico, ser estratégico y ser muy serio, ¿no? Ese es en el plano de la reforma. Y en el plano de la sanción, ahí es donde tiene que operar lo decíamos hace un rato, lo ideal sería que presenten su carta de renuncia, pero como no lo van a hacer, ahí lo que le corresponde actuar es al Congreso de la República y ahí... ¿Pero qué le corresponde hacer? ¿Revocar a todo el Consejo Nacional de la Magistratura? Sí, ¿Esa por sería la supuesto. medida Esa más sería la cautelosa? más cautelosa. Ni siquiera la más cautelosa, sería la apropiada, ¿no? ¿Y en base a eso qué? Y ¿Se en base remueve a todos? Se remueve a todos, incluso a los accesitarios, Ok. ¿no? Y se nombra un consejo transitorio, hay que buscar una fórmula, ¿no? Mientras tanto, tiene que suspenderse todo proceso Todo de proceso de evaluación y nombramiento, que es creo algo que ya quedó se anunció, suspendido, que ya es se ha algo que ya se anunciado. anunció. Tiene que quedar claro que es hasta que haya un nuevo consejo, ¿no? Eso porque han dicho se suspende, pero de forma indefinida. Entonces eso puede retomarse de aquí a 2 semanas o de aquí a 3 semanas. Tiene que suspenderse hasta que haya un nuevo consejo, ¿no? También el Consejo Nacional de la Magistratura, según ustedes, debería retirarse de la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción del país. Sí. Ha ocurrido en anteriores oportunidades. Recordemos cuando el Contralor General de la República, Edgar Alarcón, se vio envuelto en todos estos escándalos, hubo un acuerdo de la Comisión Anticorrupción
para solicitarle que por favor deje de asistir mientras no se resuelvan sus pendientes, ¿no? Una figura parecida puede aplicarse al Consejo de la Magistratura. Dejen de participar en este foro anticorrupción. O sea, no hagan nada, que se queden quietos, ¿no? Correcto. Que se queden quietos y en base a eso empezar a actuar. Ahora, ustedes saludaron la inmediata reacción de la Fiscalía en iniciar las investigaciones preliminares a los involucrados, ¿no? Sí. Nostroza, Walter Ríos en general. Pero, ¿qué opinan ahora que se ha mandado de vacaciones a uno de los jueces, al señor Inostroza? A ver, ¿Había otra opción nosotros o era la creo- única que tenía el señor Duberly Rodríguez? lo que entendemos es que formalmente era la única carta que se podía jugar si es que querían suspenderlo, ¿no? Mandarlo a la congeladora, digamos, un mes, ¿no? Así como hace el Vaticano, ¿no? Cuando quiere sacar a uno de estos, Claro. ¿no?, presuntos violadores y finalmente hay que Porque investigarlo, lo mandan porque a una finalmente- isla por ahí. Exacto, porque finalmente quien puede separarlo es el Consejo de la Magistratura. Entonces, ese círculo Claro, es no va a entre ellos. funcionar. Entonces, formalmente había esta solución, se ha aplicado, no es la óptima. ¿Qué hubieran esperado, Proética, yo hubiera por esperado que el presidente del Poder Judicial le pida la renuncia. Lo mande de vacaciones, le pido la renuncia. Pero no solamente también. no han renunciado, sino se han defendido. Pero es que se van a defender. Han salido con todo a defenderse. Bueno, estamos hablando de gente que negociaba sentencias de violadores lo de hemos niñas. visto, Entonces, terrible. O sea, son gente que no tiene escrúpulos, capaz de todo. Exactamente. Ok. No, sí lo escucho, porque yo le preguntaba qué cosa esperaba Proética, ¿no?, ante esta, ¿no?, ponerlo de ladito nada más, mandándolo de vacaciones a su casa. Sí, bueno, efectivamente hubiéramos esperado una Pedirle la señal un renuncia. poco más clara de parte del presidente de la Corte. Sabemos que lo que se puede hacer formalmente es esta puesta en la congeladora un mes, ¿no? Ahora, hay muchos actores aquí. ¿De quién depende todo esto? O sea, de que realmente funcione la lucha contra la corrupción dentro del Consejo Nacional de la Magistratura como un ente fundamental o un órgano de justicia fundamental dentro de todo lo que es el sistema judicial peruano. Sí, pues efectivamente hay una gran cantidad de actores que están involucrados. La propia noción del Consejo de la Magistratura responde a un principio democrático bien importante, ¿no?, que es el control, la rendición de cuentas entre instituciones públicas, ¿no? Una entidad externa es la que se encarga de seleccionar jueces y fiscales y removerlos, ¿no? Entonces, tiene lógica en el sentido de la arquitectura institucional democrática, ¿no? ¿Es una entidad externa, pero depende de alguien? ¿Depende de quién? No, es un órgano constitucional. Totalmente autónomo. Sí, es un órgano autónomo. Que tiene estos mecanismos de nombramiento que en un principio se pensaron para facilitar la participación de la ciudadanía, ¿no?, el involucramiento de cuerpos como los colegios profesionales. ¿Y se logró? ¿Se llegó a hacer? Sí, claro. O sea, participaban para los nombramientos los... Pero luego vino la perversión del modelo, ¿no? La participación se pasó al corporativismo y ahora a esta captura corrupta que hemos visto y escuchado en los audios, ¿no? Una de las formas a través de las cuales se manipularon los procesos de selección, por ejemplo, es cuando por ejemplo, las votaciones de los miembros de los colegios profesionales terminaban eligiendo al representante de los colegios que no son abogados, un grupo muy pequeño de agremiados. Entonces, muchos sinsentidos en el propio diseño del proceso que permitieron aprovechar, sacarle partido a nombrar a gente, pues... Pero digamos, es un diseño que se puede perfeccionar. Tiene que perfeccionarse. O que del todo no de todas funciona. maneras. ¿Qué cree usted? Tiene que perfeccionarse. No está mal la idea, ¿no? Es decir, hay que ajustar algunas cosas, claro, pero el diseño tiene que ser muy bien pensado, repensarse muy bien, pensar las consecuencias de abrir estas votaciones, ¿no?, a todos los agremiados, cuál es el sentido, ¿no?, que tiene esto. Y como decía hace un rato, asegurar que los que lleguen a estas posiciones de mucho poder
cumplan con estándares de probidad y de autonomía, ¿no? Entonces, Además, no solamente eligen a los jueces y fiscales, sino también, tengo entendido, al jefe de la OMPE y al jefe de la RENIEC, por supuesto, ¿no? Que son organismos sumamente importantes. Y que no tiene ningún sentido que lo hagan. Además, ¿no? ¿Por qué eligen al jefe de la OMPE este cuerpo que elige jueces y fiscales? ¿Por qué no eligen además al defensor del pueblo? Así ¿Por qué es. no eligen al contralor? ¿No? Debería reducirse su función a los jueces y los fiscales, nada más, y ajustar los mecanismos de designación. Sí. ¿Le ha sorprendido a usted el grado de impunidad que tenemos en el sistema judicial peruano? ¿O le ha sorprendido esto que hemos visto en relación o comparándolo con el momento más oscuro de la historia de nuestro país de los últimos años, la época del fujimontesinismo? ¿O son cosas totalmente distintas? Digamos, yo trabajo en Proética hace ya buen tiempo, y entonces he podido seguir la pista a varios de estos procesos y hay muchos estudios, hay mucha evidencia periodística de cómo efectivamente nuestra justicia siempre está en deuda, ¿no? Sí. Entonces, ¿En claro, deuda con quién? ¿Con ella misma? En deuda, ¿En deuda con los ciudadanos? En deuda con los ciudadanos, con las ciudadanas, ¿no? Que es a quien se debe, ¿no? Ha habido intentos de mejorar, por ejemplo, con este cambio del modelo, que es el modelo procesal, ¿no? El modelo procesal penal, ¿no? Que antes era larguísimo, ahora es bastante más corto, ¿no? Pero aún así, ¿no? Los procesos civiles toman muchísimo tiempo, se prestan a muchísima corrupción también. Entonces, no me sorprende el grado de impunidad, ¿no? Creo que coincido con la percepción de mucha gente que a través de las encuestas que nosotros realizamos cada 2 años identifican siempre en la justicia un alto riesgo de corrupción, ¿no? Pero lo que sí me sorprende, y bueno, no sé a tus televidentes, siempre es cuando lo ves, cuando lo escuchas de las propias palabras de los involucrados, de los actores, ¿no? y de Siempre los involucrados. siempre hay esa sensación de que qué increíble que esto pueda darse, ¿no? Que puedan llegar a... O sea, uno sabe que ocurre. Sí, no, y se supone que esto siempre ha ocurrido. El uso del lenguaje, no sé, la manera de comunicarse, ¿no? Eso siempre resulta ser interesante. Yo soy sociólogo, además, entonces los usos y las formas de las relaciones... ¿Pero qué lectura haces tú como sociólogo cuando escuchas algo así? Bueno, ahí hay una cuestión... Intercambiando favores. Ahí hay una sensación de normalidad, ¿no? Lo primero que viene a la mente es la sensación de normalidad. Esto es lo usual, esto es el Parte de tipo todos de los días. Relaciones que realizo todo el tiempo, ¿no? No es una llamada así de particular, muy inusual, ¿no? Es algo que ocurre normalmente, ¿no? Entonces, y luego a la normalidad lo que le sucede, lo que sigue, lógicamente, es la sensación de impunidad, ¿no? Es decir, esto es tan usual, no me pasa nada. Yo puedo saber que está mal, yo puedo saber que así son las cosas, que estoy haciendo algo malo. O sea, si no sabes que estás haciendo algo malo con lo que estás haciendo, ya es una cuestión patológica. Claro. Pero que no es el caso de ellos. no Ellos saben que lo que están haciendo no es correcto, pero no me va a pasar les es nada. indistinto. No me va a pasar nada, soy poderoso, tengo mi seguro de vida en el Consejo de la Magistratura, somos los mejores amigos, ¿no? Es como esta frase de los mejores. Es como una logia, ¿no? Exactamente, sí. Es como una logia. logia, Entre ellos se protegen, se cuidan. ¿no? Es una red. Entonces, eso es lo que queda, ¿no? Eso es lo que me queda a mí, y yo creo que le queda pues a la gente también que ha escuchado todo esto. ¿Podríamos decir que el Consejo Nacional de la Magistratura es hoy por hoy una red, o eso es crimen organizado?
Mira, yo no lo diría así. Una red con seguridad funciona como red, se mueve en favores como una red social. Y bueno, pues ya los fiscales, los quienes hagan las investigaciones penales establecerán si efectivamente esto responde a una organización criminal o no, ¿no? O si es que tiene vínculos con organizaciones criminales, que también podría ser una posibilidad, ¿no? ¿Qué perdemos los ciudadanos? O sea, ¿qué seguiríamos perdiendo los ciudadanos si no pasa nada a la hora de tener que hacer cambios drásticos con este tema del Consejo Nacional o del sistema judicial de nuestro país? Bueno, ¿En qué nos vamos a seguir convirtiendo? Hay muchos estudios, hay abundante literatura sobre que estudian los efectos, las correlaciones entre países con sistemas de justicia corruptos, impredecibles, engorrosos, y niveles de desarrollo de la economía, ¿no? Las correlaciones son casi perfectas. Entonces, en términos más pedestres, ¿qué podemos decir? Estamos perdiendo oportunidades de desarrollo, ¿no? O sea, perdemos la posibilidad de desarrollar o de hacer desarrollos o desarrollar negocios sanos en el país. Por supuesto. Los ciudadanos vamos a coger la justicia con nuestras propias manos. O sea, van a empezar a suceder una serie de... Hay consecuencias a todo nivel. Las económicas son una de ellas. Está probado, está estudiado. Hay consecuencias sobre la confianza de los ciudadanos en el Estado y la confianza de los ciudadanos con otros ciudadanos también, ¿no? Y esto también está estudiado desde distintos puntos de vista. Hay además un costo institucional, ¿no? Hay un costo institucional que termina redundando sobre la calidad de nuestro Estado y por lo tanto la calidad de los servicios que se reciben de parte de este Estado, en este caso particular el Servicio de Justicia, ¿no? Y por algo será que, y ahí con esto termino, ¿no?, que según la última o la más reciente encuesta de CPI se considera que la delincuencia es el mayor problema que enfrenta la ciudadanía hoy por hoy, 45,6%, seguido de la situación económica, la falta de empleo, subempleo, en fin, bajos salarios, 24%, y el tercer lugar está la corrupción con 13,1%. Yo diría ahora que la delincuencia y la corrupción casi son lo mismo, ¿no? Porque es la delincuencia ahora con saco y corbata, es lo que estamos viendo. Sí, bueno. Aunque claro, acá se refiere al... ¿no?, la delincuencia de las calles. Sí. Nosotros en la encuesta que aplicamos cada 2 años, la última que aplicamos fue el 2017, en septiembre, a nivel nacional, y la delincuencia era el principal problema, no recuerdo el dato exacto, 53% de detenciones, la corrupción era el segundo, 51%, entonces ahí hay casi un empate técnico, ¿no? En margen de error. Y en el interior del país, o sea, si excluimos Lima, la corrupción era el primer problema, ¿no? Entonces, había una identificación clara del problema de la corrupción como afectación a las posibilidades de desarrollo del país, ¿no? Y esto, pues, como digo, tiene consecuencias sobre nuestras relaciones entre peruanos. El Perú es uno de los países con la tasa de confianza interpersonal más baja de toda América Latina, ¿no? Y eso tiene una serie de costos porque uno está invirtiendo, no se da cuenta, pero lo está haciendo, invirtiendo constantemente en que el otro no te saque la vuelta. Sí, ¿no? claro. Y eso es muy desgastante. Y también, según otra encuesta, somos uno de los países menos felices de América Latina. Además. Bueno, con todo esto, ¿qué se puede esperar? Bueno, muchísimas gracias. Gracias por habernos acompañado y por habernos dado desde Proética algunas luces sobre lo que viene ocurriendo, que ya es altamente o hartamente conocido, pero es bueno ponerle nombre propio y finalmente desde la perspectiva como sociólogo y como director de ejecutivo de Proética nos puedas dar algunos alcances sobre ese tema que ojalá mejore y cambie, ¿no?, en beneficio del país. Depende en buena medida de nosotros como ciudadanos preocuparnos. Así es, y que levantemos nuestra voz de protesta. Correcto. ¿No? Te agradezco mucho. Fue Samuel Bien, Rota Castilla, director ejecutivo de Proética, que nos ha acompañado esta noche justamente sobre el tema, y el ministro de Justicia, Salvador